Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashim Yahushai, Ba'ashim Rahakwadash, doble honores a nuestros apóstoles en la Gran Pega Molino, y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Bien breve les quise traer este video, básicamente entrando en este video que subió el hermano aquí en Los Ángeles, en el campo de Inglewood, que el hermano Manatazak, este es su canal, sube buenos videos, man, GMS Get This Work. Y básicamente subió este video de esta israelita, en los Philippines, esa es filipina, y básicamente, conoce que es israelita y está clamando al nombre del Señor, tiene un esposo israelita, y pues es evidente, extremadamente evidente que es una israelita, man, tocando por el Espíritu lo que entramos este campo que acabó de pasar, y de cómo van a salir israelitas apareciéndose como las naciones en donde fueron a esparcidos, man. Y como no deberíamos de juzgar según la apariencia física, sino el espíritu, es ver el video, se los voy a tocar y se los voy a trasladar, y vamos a comenzar, primeramente aquí en 1 Samuel 16:7, dice: más Yahweh, Ba'ashim Yahushua, el nombre del Padre es Yahweh, en el hebreo antiguo paleo, cual esta israelita aquí clama, su nombre significa él existe. Yahweh es su nombre, y el nombre de su hijo, nuestro Señor, cual el mundo llama Jesús, su nombre es Yahushai, Yahushai. Ya significa él, y Yahushua significa salva, él salva, o el Salvador. Dice: más Yahweh dijo a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Está hablando aquí de David, porque pues cuando leen la cuenta, el Señor le dio comandamiento a Samuel, para ir al padre de David, cuál era Jesse, porque dentro de sus hijos iba a estar el nuevo rey de Israel. Después de ver a los otros hijos cual Jesse tuvo, llegó finalmente a David, que era en este momento en su vida, corto en estatura, solo estaba cuidando las bestias de su padre, pero lo que le dijo el padre, lo que le dijo Yahweh es, es en punto, dice: porque yo lo he no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado. Dice: porque Yahweh no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahweh mira el corazón. Man. Él conoce cada espíritu de cada individuo en el planeta. Él conoce cuando por ejemplo, un israelita es esparcido entre las otras naciones, y aunque se aparezca como esa nación, según el espíritu, es israelita, man. No deberíamos de juzgar según la apariencia física. Eso es algo carnal, man. Pero les voy a tocar el video. It's amazing what his spirit will do. Yes. The understanding that he will bring to you, the fruits of the spirit that he'll begin to just allow to overtake you, and all your old ways are thrown. Dice, es maravilloso lo que el Espíritu nos causa hacer, cuando se nos es revelado la verdad, como el Espíritu se apodera de nosotros y nos causa, dejar nuestras maneras viejas, que este es, un jafético o un moabita amonita no va a estar hablando de esta manera, man. Y si habla de esta manera, va a estar viniendo en el nombre de Jesucito gringo, man. Y van a, y se les va a faltar, el sabor, el espíritu, la sal. Y cuando examinas esta mujer, man, es evidente que tiene, el espíritu y tiene sal, man.
way and then you become new, following the commandments is the only way. Dice, seguir los comandamientos es la única manera. This is the one and only truth. Our power, Yahweh, is... El único poder es Yahweh. Dice, acabó de decir esta mujer, man. El Señor dice que su nombre verdadero es hay que leer eso, man. Bien breve. Okay, dreadful among the heathen. Un momento. Ok, Malaquía 1:14. Dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Yahweh lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Yahweh de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Yeah, man. Un gentil verdadero, okay, no va a estar clamando al nombre de Yahweh, man. Tal vez lo usa, tal vez, pero no va a estar clamando a ese nombre, man. No va a resonar con su espíritu en la manera en que estamos viendo en este video, man. Okay. The only way. All praises to the Most High. All praises. Luego dice toda gloria, honor y alabanza al Señor, man, al Altísimo. Y el hermano subió esta escritura que la voy a leer en un momento. Pero primero, quise leer esta escritura aquí en Romanos 8:16. Okay. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que somos Yasharala. Okay. El Espíritu mismo da testimonio. Aunque la apariencia física de un individuo, en este caso esta mujer aquí, okay, esta hermana, esta israelita, okay, aunque su apariencia física da testimonio que es, filipina o lo que la quieras llamar, okay, moabita, jafético, su espíritu da testimonio que es israelita, man. Que es hija del poder, hija de Jacob, de Israel. Solo viendo cómo habla con pasión según el Espíritu, según la verdad, según el nombre del Padre. Okay. Es evidente, man. Pero al fin del día, solo para los cuales el Señor ha levantado para ver y entender el misterio de los gentiles, man, de los israelitas esparcidos. Okay. Cual en estos últimos días, okay, según la profecía, okay, iban a recibir el Espíritu Santo, el entendimiento de su identidad y regresar al Señor y clamar a su nombre, man. Okay. Y ahora voy a leer la escritura que puso el hermano, man. Déjame ver, voy a empezar en (16). Bien, voy a leer hasta 17. Pueden leer más abajo si gustan, pero voy a leer el punto. Dice, por tanto, así ha dicho el Señor Yahweh. El nombre del Padre es Yahweh. Okay, Bashmiel Shai. Aunque los he arrojado lejos entre las naciones, y aunque los he esparcido por las tierras, seré para ellos como un pequeño santuario en los países a donde lleguen. Es profecía bíblica que los israelitas iban a ser esparcidos sobre los 4 rincones de la tierra. Por eso el Señor nos dijo que la palabra iba a ser publicada a los 4 rincones de la tierra y luego el fin iba a venir. Y es lo que estamos viendo ahorita, man. Ya por años la verdad el entendimiento de la palabra del Señor ha sido publicado por medio del internet, y causando a los esparcidos israelitas entre estas naciones, ser levantados y acercarse más cerca a este pequeño santuario dentro de estos países, man.
regresando a su vida, realizando la verdad, haciendo una búsqueda de sus padres, de la historia, de la palabra, del espíritu, realizando la verdad, entendiendo la verdad y siendo convertidos, man. Porque como está escrito, ninguno de los impíos entenderá. ¿Cómo es que esta mujer entiende, cosas, escondidas en este mundo, cosas profundas, man? Esto no es algo, leviano que está explicando esta mujer, man, y lo van a ver ahorita en un momento, man. Por tanto, así ha dicho el Señor Yahweh, os recogeré de entre los pueblos y os juntaré de las tierras en que habéis sido esparcidos y os daré la tierra de Israel. Man. Es profecía bíblica que el Señor iba a levantar a los israelitas esparcidos, man, y salvarlos, los cuales son partes del remanente, man. Entonces no puede negar esto. En negar, a israelitas extranjeros como esta mujer aquí, realizando la verdad y regresando al Señor. Estás negando profecía bíblica, estás negando la palabra, las profecías, y últimamente negando al Señor. ¿Ok? Y al fin del día, mostrando que el Señor no te ha levantado, y no te ha dado el entendimiento de esto, man. Aunque sos israelita y entiendes que eres israelita. ¿Ok? Vamos a continuar. So tell us about what's your name? So I'm Shalom. Shalom. How you doing, Shalom? Shalom, her name is speaking unto you. There's your test. All right, there she go. Shawashan Yasharallah. Le dice su nombre, Shawashan. Okay. Shalom Yasharallah. My name is Shawashan. I'm the wife of Shawashan, Anayah Ben Yasharallah. Welcome to Sisters of Virtue. All praises to the Most High. I'm here today to share with you my testimony on how I came into the truth. Y me dice, mi nombre es Shawashan, toda gloria, honra y alabanza al Señor. Estoy aquí para darles mi testimonio de cómo me levanté a ser israelita. Hablo un poquito de hebreo, dice Shalom, Yasharallah, que es saludos o paz, a Israel, y se le ve que tiene sal, man. Se le ve que tiene sal, que tiene el espíritu de una mujer israelita, man. Come on, man. Es plano, man. Continuando. Can you tell us about your ethnicity? What's the background? So today, all praises to the Most High. I know that I am a Hebrew Israelite. Crazy. But Esau would call my father a so-called Filipino. Dice, toda gloria al Señor, que conozco que soy israelita, pero Esaú, llama a mi gente o a la gente de donde vengo a filipinos. Okay? Que eso es un título que les dio Israel a ellos. La gran mayoría de gente en esa región descienden de Israel, como va a mostrar en este video, según récords, según libros, según cuentos y historias, y cómo hubo esclavitud en donde fueron traídos ahí varios israelitas de no solo el reino sureño, pero también del reino norteño, man. Muchos isacaritas fueron traídos por los españoles, los edomitas, de México, de México a esas islas, man. Y muchos fueron traídos de esas islas a México y a América. Okay. My parents are from the land of the Philippines. I was actually born in Guam, and Guam is actually part of the United States. But, during my search, and I would say my husband, Anayah, was more diligent in searching out my father's. Dice que, nació en la isla de Guam, que sus padres eran filipinos, y que su esposo era bien diligente. El espíritu lo movió para hacer una búsqueda diligente de los padres de la esposa de él, man. Posiblemente en el espíritu él sintió que el espíritu de su esposa era algo diferente de lo de las otras naciones, y posiblemente sintió en el espíritu que su esposa no era una jafética o una moabita o una amonita. Posiblemente no dicen en el video, pero pues dice que su esposo hizo una búsqueda diligente y descubrió mucha información, y también por ¿cuál es la palabra? Por el espíritu dando testimonio, concluyó que su esposa era una israelita, man. He was searching out his fathers. And so him and I actually came across quite a few books, quite a few facts. Y luego dicen que encontraron muchos libros, mucha información,
muchos cuentos reales. Como aquí, por ejemplo, un libro que se dice Filipino American Post-Colonial Psychology, okay, filipino americano, okay, psicología después del colonialismo, entrando en qué, entrando en cómo muchos filipinos fueron traídos a las Américas en esclavitud. Como muchos israelitas fueron traídos de las Américas, morenos, latinos, indios, indígenas, a esa isla, a los Philippines, para servir esclavitud. Y pues ya conocemos qué pasa, con un hombre israelita y en la presencia de mujeres, pues ahí se ponen a hacer el baile, man. Luego tienen hijos y hijas. Otro aquí. Dice esclavitud. Dice el nombre del libro, Esclavitud en los Philippines. ¿Ok? Esclavitud en los Philippines. ¿De quién? De los israelitas en esas islas, man. Y de esos mismos israelitas en las Américas. ¿Ok? So when we were studying Hebrew Israelites, a lot of what you hear is so-called blacks, so-called Mexicans, so-called Native Americans. And what people don't know, and what's dear and near to my heart, is that, some Filipinos are Native Americans. Luego dice, cuando oímos de los israelitas, siempre oímos de los llamados morenos, latinos, indios, indígenas, pero que lo que mucha gente no realiza es que muchos filipinos son descienden de nativos americanos. Que descienden de nativos de las Américas. ¿Por qué? Porque cuando hacen el estudio descubren que muchos israelitas fueron tomados de las Américas y llevados a esas islas, man. Y lo vamos a leer en las Escrituras. Okay. We're not brought here willingly. There is an Acapulco slave trade. Muchos fueron traídos de esas islas a las Américas. Luego dice aquí, hay un slave trade de Acapulco en México, man. Dice The Manila Acapulco Galleon. Deja ver si haciendo esto no me remueve la habilidad de grabar. Ok, perfecto. Dice en la temporada de 250 años, ok, dice de Manila, que es una isla en los Philippines, a Acapulco, okay, se mantuvo el intercambio de esclavos bien más larga de cualquier otra en la historia. Okay. Dice, no solo intercambiaron esclavos entre México y los Philippines, pero también entre las Américas, linkeando las Américas con Asia y con España, con más de 200 vueltas, entre México y los Philippines, man. Entonces ahí lo tienen. Hay muchos isacaritas, muchos isacaritas en los Philippines. Y no es coincidencia. Fuimos conquistados por los mismos diablos, man, los españoles. Muchos filipinos hablan español. Muchos filipinos tienen nombres españoles, man. Como José Esquivel, José Gómez, José Mapucho. José Aguilera. ¿Por qué? Porque pues igual como los israelitas en las Américas, los llamados latinos y indígenas, okay, fuimos conquistados por los mismos diablos, okay, siendo la misma gente. Ahora, como va a decirle esta mujer, no todos no la enteridad de los filipinos son israelitas, pero gran números. Tantos de que es necesario en decir que muchos van a estar en esa región y van a salir entendiendo que son israelitas y regresar al Señor. Continuando. Mexicans and Filipinos on the same boats, brought over to the United States. Muchos mexicanos y filipinos fueron traídos en las mismas naves de las islas a las Américas. Come on, man. Esas son las maldiciones de Deuteronomio 28, man. Hebreo Israelitas 101.
Estas son cosas básicas, ¿no? Pero muchos en Israel son cegados a estas cosas por el Señor. A lot of Filipinos were here in cages in some of the same lands as our so-called Indians. Muchos filipinos fueron, fueron traídos en jaulas, man, en las mismas tierras en donde están, los israelitas en América. Enslaved, called savages, called negritos, Esclavizados, llamados salvajes, llamados negritos. Esto fue uno de los nombres que se les fueron dados a los filipinos por los españoles, man. Los inhabitantes originales de los Philippines, man, los negritos. Porque como entendemos, hasta antes de la esclavización de Israel por Esaú Edom, Israel fue esparcido. El reino sureño fue esparcido después de 70 AD. Muchos se fueron a diferentes partes de África, el occidente primariamente, y partes del norte y en diferentes regiones. Otros se fueron a Europa, otros se fueron a Asia, otros se fueron a las islas de Asia. En este caso, los Philippines, los descendientes de cuales fueron llamados los negritos por los españoles, man. Which means little blacks. So there's a huge history of the original Filipinos that most people don't know about. And so thankfully, the Most High allowed us to find the avenues to search out. Mucha historia ahí que mucha gente no sabe, pero por el Espíritu del Señor nos dio las avenadas para descubrir y encontrar estas cosas. That's how we came about to know. I'm not saying all Filipinos are Israelites. But y luego dice, es honesta. Dice, no estoy diciendo que todos los filipinos son israelitas, pero en gran número muchos son. Igualmente como les decimos nosotros. Van a ver filipinos que son jaféticos. Muchos jaféticos están en esas islas según la profecía de Jafet. Muchos van a ser ciertas otras nacionalidades. Muchos van a ser cizañas, como les decimos por el Espíritu también, que entre las comunidades de Israel van a haber fucking edomitas que se parecen como israelitas. Hay muchos israelitas que en apariencia se parecen como israelitas, pero según el linaje de sus padres son fucking edomitas, man. Pero se parecen como fucking Danny Trejo o se parecen como Wesley Snipes, Pero un individuo carnal, no enfocándose en el espíritu, va a aceptar un individuo que se aparece como un israelita, pero es un fucking edomita, antes de que acepte un israelita que se aparece como uno de otra nación, man. Y eso es un error. Últimamente porque fueron cegados por el Señor. There are a great number of Israelite Filipinos. Our congregation, True Nation Israelite Congregation, even has a True Nation congregation in the Philippines. Y mira, por el Espíritu, este es otro grupo de israelitas. Pero toda gloria y alabanza por poner el Espíritu sobre este campo en ir a los Philippines y establecer un campo, man. Está diciendo esta mujer que literalmente hay un campo de israelitas en los Philippines haciendo el trabajo, man. No va a haber ninguna otra nación haciendo esto, man. Enséñame tú los verdaderos moabitas, amonitas o jaféticos haciendo esto, man. Vistiéndose igualmente como Israel, con la sal, con el Espíritu, clamando en el nombre del Señor, trayendo historia, información, profecía, escritura. Come on, man, mira a estos individuos, man. Esto no es nada más que Israel. Headed up by Zabad, all praises to the Most High. Come on, man. Come on. Todos tenemos un primo que se parece como este individuo aquí. No sé, like shit. Leading a small congregation in the Philippines for those who have searched out their fathers and who Hay una congregación de israelitas en los Filipinas para los cuales han buscado sus padres y han descubierto su identidad, la realidad y ahora pueden, unirse con el campo y pues regresar al Señor por el Espíritu. Muchos van a ser salvos en estas otras naciones de esta manera. Tenemos israelitas clamando los nombres de Yahweh y Yahweh Shai. Los videos están en línea, man. Enseñando con compasión. Like, este no es el Señor, este es un gringo. Su nombre es Yahushua, es un hombre moreno. Y todos en la congregación, yeah. Son israelitas, man. know and allowed that spirit to come over them that are following the commandments, that are, following our laws, statutes, and commandments. Yes, and already, they're 15 hours ahead of us, so they're already. Está diciendo que esta congregación, congregaciones similares, están siguiendo al Señor, están siguiendo los comandamientos, están clamando al nombre del Padre y de su Hijo, están celebrando los días festivos. Israelitas, man.
into our feast that we're celebrating tonight here in California, which is Pentecost, first fruits, all praises to the Most High. Yeah, so I am so excited about that, the word is spreading for Muy those exitoso who que la palabra se está, esparciendo. are so-called Filipinos. Search out your forefathers, really understand your history and where you Y came luego dicen, hagan una búsqueda de sus padres, entiendan la historia. from. Don't go off of what someone's telling you. No te bases según lo que alguien te dice, especialmente Esaú el diablo. Pero solo un espíritu de un israelita va a hacer esto. Uno de otras naciones no va a hacer esto. Y si lo hace, va a concluir que no es israelita. The scriptures tell you, if your spirit bears witness with this word and you begin to follow those commandments, you do what the Most High is telling you to do. Dice lo que acabamos de leer, que el espíritu da testimonio que somos israelitas, man. So I believe that I am an Israelite. All praises. Se acaba el video, man. Toda gloria y alabanza a Yahweh Shemashai. Estaba en punto. Vamos a leer aquí en Isaías 11 y 11. Dice, y acontecerá en aquel día, dice Yahweh. Y acontecerá en aquel día que Yahweh, Baal Shemashai, volverá a extender su mano por segunda vez para recobrar el remanente de su pueblo, el que hubiere quedado de Asiria. El reino norteño fue esclavizado en Asiria. Entonces van a haber muchos israelitas en esa área, man. De Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sinar y de Hamad y de las islas del mar. Profecía bíblico. Hay israelitas en todo lugar, pero como estamos viendo aquí, especialmente en las islas del mar, man. En Cambodia, en Thailand, en los Philippines, en Singapore, en Indonesia, en Laos, en Guam, en Vietnam. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel, juntará los dispersos de Judá de los 4 ángulos de la tierra. Profecía bíblica cumpliéndose en estos de los últimos días, man. Tobit 13 y 3. Dice, confiesadlo delante de los gentiles, hijos de Israel, porque nos ha esparcido entre ellos. Y eso fue exactamente lo que vimos en el video, man. Esa mujer israelita literalmente confesando, dando su testimonio, dando su testigo. Come on, man. Juan 10 y 27. Voy a leer 28 también, man. Dice, y yo les doy vida eterna. Oh, no, la copié entera. Es la primera parte, Salakia. 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es exactamente lo que vimos en el video. Exactamente lo que estamos viendo ocurriendo en todo el mundo, más según esos israelitas extranjeros. Muchos empezando campos, grabando videos, subiéndolos a YouTube, haciendo el trabajo, saliendo a las calles. No va a haber ningún fucking gentil verdadero haciendo esto, man. Solo uno cual tiene el espíritu de un israelita y cual fue movido por el espíritu del Señor según el entendimiento que recibió de su identidad. Va a ser eso, man. Siguiendo al Señor porque han oído su voz y porque el Señor los ha conocido. Dice, y yo les doy vida eterna. Mira, el remanente entre las naciones van a ser salvos y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ninguno que niegue profecía bíblica, especialmente, man. No es israelita, eso es una gentil. Ok. Vamos a concluirlo con esto, man.
Apocalipsis 7, cuando leen arriba, habla del 144,000 12,000 de cada tribu, y luego inmediatamente después, en 9, esto es lo que se lee, man. Ok, con esto lo vamos a concluir. Apocalipsis 17, no sé Apocalipsis 7 y 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, estaba de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y palmas en sus manos. Sabemos que salvación solo es para Israel. Entonces, ¿cuáles son? ¿Qué es de esta multitud de diferentes gentes de entre las diferentes naciones, tribus? ¿Ok? ¿Quién son? Si el Señor nos dijo que salvación solo es para Israel, estos son israelitas, man, que fueron esparcidos, que van a salir apareciéndose como las otras naciones. Dice, y clamó a gran voz diciendo, salvación a nuestro Dios, que está sentado al trono y al Cordero. Okay. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron al Señor, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dice, y uno de los ancianos respondió diciéndome, este aquí hablando, este es a Juan el revelador, man, Juan el apóstol. Okay. Uno de los ángeles le preguntó esto: ¿quién son estos que están vestidos con ropas blancas y de dónde vinieron? ¿Quién son estos de las otras naciones? Clamando salvación y dando honra y gloria al Señor. Y esto es lo que le respondió Juan. Y le dije, Señor, tú lo sabes. Él no supo. ¿Por qué? Porque se parecían como a las otras naciones, man. Fueron recogidos por el Señor con su mano, ok, como acabamos de leer en Isaías, man. Y le dijo, Señor, tú lo sabes. Y me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Igualmente como Israel va a pasar por tribulación, los extranjeros van a pasar por tribulación. Y han lavado sus vestiduras, como mencionó la mujer, han dejado el hombre viejo, las maneras y costumbres y idolatrías. Okay, las han dejado y se han unido al Señor y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Solo el remanente de la nación de Israel es cubrido con la sangre de Yahushua, man, para ser salvos, para ser exentos del juicio. Ninguna otra nación. El Señor solo murió para su nación, la nación de Israel. Y incluso los israelitas, cuales son esparcidos entre los 4 rincones de la tierra. No se puede negar, man. Si no lo entienden, oren al Señor por el entendimiento, porque esto es fundamental al entendimiento de las escrituras, man, de las profecías. Okay. Dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Bashem Yahushai.